Señor, que tú nos das de unos niños que están siendo instruidos, Padre, y nos retan cómo han aprendido, Señor, de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que los sigas protegiendo, guardando, cuidando, que ellos puedan, Señor, servirte. Y como iglesia, Padre, tengamos un compromiso de apoyarles, ayudarles, para que sean, Señor, unos siervos que te honren. Colocamos la palabra, Señor, en tus manos. Yo te ruego, Señor, que nos abras el corazón para entenderla. Que hoy, Señor, tu palabra sea hacia nosotros, Señor, como agua en tierra seca, Señor, como miel para el que tiene, Señor, necesidad, Padre, de endulzar su vida. Colocamos este tiempo en tus manos y que te glorifiquemos, Señor, con unos corazones dispuestos para ti. Te pido que tu Santo Espíritu sea hablándonos, porque a ti te necesitamos, Padre. Necesitamos de tu obra, mi Jesús. Amén y amén. Muy buenos días. Qué gozo poder en esta mañana ver, hermano, ver esos chicos. Esos niños lo llenan a uno de gozo, de alegría, de reto. Y de un reto para todos nosotros. Pensaba el día de mañana, aquí van a salir los siervos de Dios. Los siervos de Dios en los cuales vamos tú y yo a meternos y apoyarlos. ¿Por qué no el día de mañana que como iglesia nosotros estemos enviando a formarse a los futuros pastores en un seminario bíblico? Sería hermoso tenerlos a ellos. Yo creo que Dios nos va a dar a nosotros un reto de esos. La palabra, queridos hermanos, de Dios es poderosa. ¿Usted lo cree? ¿Seguro? La misma Biblia dice que la palabra de Dios, la voz de Jehová, dice la palabra, es como un trueno. La voz de Dios es con potencia. La voz de Dios es con gloria. La voz de Jehová, dice la palabra misma, quebranta hasta árboles, los cedros, dice, quebranta los cedros del Líbano, hace saltar como becerros las montañas. La misma palabra de Dios. La palabra de Dios derrama llamas de fuego, la palabra de Dios hace temblar el desierto, la palabra de Dios desgaja las encinas en sí misma. Y hay una promesa que dice que la palabra, entonces Jehová dará poder a su pueblo, y hay un poder inmensamente grande en las palabras de Él, en lo que pertenece a Él, en lo que está en Él. Y en esta mañana yo quiero compartirles a ustedes, hermanos, un tema el cual he titulado La poderosa palabra de Dios. Los invito a que por favor abran sus Biblias en el libro histórico del Nuevo Testamento. Espero que se hayan aprendido cuál es. Porque en la clase nos lo enseñaron. Hechos capítulo 15. Voy a ser, queridos hermanos, un poco, digamos, rápido en la prédica de esta mañana, para poder tener tiempo en el cuarto punto, que es donde quiero hacer el mayor énfasis. Y si la palabra de Dios es poderosa, entonces nos surgiría una pregunta para hacernos: ¿por qué entonces es poderosa la palabra de Dios? Y uno de los primeros aspectos que podemos nosotros notar cortamente, porque decir que voy a hablar de un poder tan inmensamente transformador, creador, como es la misma palabra de Dios, es ser demasiado, digamos, pretencioso, queridos hermanos. Pero aquí humildemente veo 4 puntos que nos ayudan a aferrarnos a la palabra de Dios, a amar la palabra de Dios. En Hechos, capítulo 15, ustedes van a notar allí que hay un título en ese párrafo, el cual tiene el siguiente: el Concilio de Jerusalén. El Evangelio estaba creciendo.
los gentiles estaban recibiendo la salvación y pues anteriormente el pueblo solamente tenía el referente del judaísmo, y dentro del judaísmo pues se había recibido a nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, que había compartido las nuevas del Evangelio de salvación. Pero como ha sucedido, hermanos, a lo largo de la historia, el hombre, a través del Espíritu Santo de Dios, va comenzando a comprender cada vez más la profundidad del camino de la salvación. No por ello estamos ya completando 500 años de la reforma, en la cual pues nosotros como iglesia cristiana hacemos parte, una reforma para la constitución de una iglesia bíblica. Ellos estaban viviendo algo que requerían tener un cambio. Por eso la palabra de Dios es poderosa, porque la palabra en primera instancia crece y aclara nuestros pensamientos de acuerdo a la conformidad de Dios. Allí se encontraban en ese lugar, en ese momento, estaba Pablo y Bernabé, como lo dice el versículo 2. Y había una secta, en el versículo 5, de los fariseos que le decían a aquellos gentiles que habían creído que era necesario que ellos se circuncidaran y que guardaran los mandamientos de Moisés. Entonces, tanto Pedro como el mismo Pablo comentaban de las maravillas de Dios y cómo estas personas, sin haber sido circuncidadas, habían recibido el Espíritu Santo como un Cornelio con Pedro. Entonces era necesario ahí aclarar, se requiere que todos sean judíos y vivan bajo la ley para la salvación o no. Y era uno de los primeros dilemas que se estaba suscitando en una iglesia que estaba nueva, que estaba creciendo. Es más, usted lee capítulos anteriores y aún los samaritanos, que sabían que tenían un problema de mezcla tan inmensa, habían creído en el Evangelio, y el Evangelio estaba prosperando y crecía por todos los lugares de Jerusalén. Entonces, allí se levanta el mismo Pedro en el versículo 6, después de muchas discusiones, y dice en el versículo 8 lo siguiente: Dios conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Está diciendo, Dios no está haciendo entonces acepción de personas, sino que los gentiles, igual que nosotros que somos judíos circuncidados, ellos han recibido el don del Espíritu Santo. Y aún él dice lo siguiente: ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe los corazones. Entonces el mismo Pedro dice, ¿cómo vamos a tentar a Dios tratando de judaizar a los gentiles? Y una de las frases, hermosas de la Biblia, que ojalá subrayela usted, guárdela como un tesoro, diciendo lo siguiente: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, ¿qué estaba surgiendo aquí? La gracia, un entendimiento de la gracia de Dios. Por eso la palabra de Dios cada vez nos va a aclarar más cuando tú y yo entendemos la gracia, que no es por obras, que no es por cumplimiento de la ley. La ley simplemente es una moral para vivir nosotros, pero no vamos a ser salvos por el cumplimiento de la ley. Somos salvos por la gracia, porque es un regalo de Dios. Yo no hice nada, ni aumenté nada, ni puse nada. La salvación es por lo que Cristo hizo por mí, por su invitación, para poder yo ser en Él totalmente cubierto por su amor y su gracia. El mismo Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25, si no me equivoco, él pronuncia lo siguiente:
Dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí la iglesia estaba naciendo y la iglesia se estaba dando cuenta grandemente que lo que había que predicar era ¿qué? La gracia, que era la gracia inmerecida, que era un favor de Dios. No es porque usted sea más santo que este, no es porque usted se sepa esto más que otro, sino ha sido la gracia de Dios la que ha levantado. Queridos hermanos, el mismo Jacobo, versículo 13 del capítulo 15, es interesante. A Jacobo se le tenía el título, el sobrenombre del hombre de las rodillas de camello. ¿Se puede imaginar cómo sería este personaje en su oración? Tenía encallecidas las rodillas de clamar, y era como la persona encargada de cuidar la doctrina de esa iglesia naciente, y llega y da el siguiente comentario, y dice así, versículo 16. Trae una cita profética: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que estaba como caído, y lo repararé, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Y él dice: eso ya está escrito desde los tiempos antiguos, por lo cual no inquietemos, solamente le pedimos que a los judíos, él dice que los judíos no coman de lo que se da a la idolatría, es decir, guárdense ya no más de una vida de idolatría, no forniquen y no coman de ahogado. Le está diciendo: aprendan a vivir en santidad para Dios, escogidos para Dios. Y eso entonces hacía, queridos hermanos, que las iglesias cada vez se confirmaran, que la iglesia cada vez creciera, y la iglesia se estaba esparciendo grandemente por todos los lugares. El versículo 35 dice que Pablo y Bernabé continuaron hasta Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio, porque los ancianos y los apóstoles dijeron: esto hay que contárselo a toda la iglesia. Y salieron ellos con una carta diciendo: la salvación es por gracia. La salvación es por gracia. La palabra de Dios es poderosa porque comienza a aclarar cada vez más y más nuestros pensamientos. Queridos hermanos, yo llevo alrededor de 24 años, 12 días y 9 horas, porque pues Natalie y yo llegamos al mismo tiempo y fue un mes antes de casarme, entonces debo sabérmelo de memoria. Por ahí fallé. Señor, ten compasión de mí después de la predicación. Y conozco, hermanos, mucho más del evangelio que cuando lo recibí. Y Dios me ha llevado, me ha aclarado, y cometido errores, claro, hermanos. Pero Dios, en su benevolencia y paciencia, me ha comenzado y me comienza a corregir y me comienza a llevar. Y así es con cada uno de nosotros. La palabra es poderosa, porque la palabra, querido hermano, no es sin un fundamento sólido. La palabra está en Dios. ¿Y quieres tener usted una buena claridad del evangelio? Entienda la gracia. Comprenda la gracia, y será usted un hombre, una mujer que, déjeme decirle, como dice uno en el augor colombiano, la agarró. La agarró. ¿Por qué es poderosa la palabra de Dios? Porque nos hace útiles para el reino de los cielos, sería el segundo punto. Y aquí, queridos hermanos, quiero mostrarles algo precioso.
Comenzaron ellos a viajar, Bernabé entonces luego se coge para otro sitio y Silas y Pablo se van para otro lugar. En el capítulo 16 comienza la historia de alguien que fue de una gran bendición para la iglesia. Versículo 1 dice la palabra que allí había un discípulo llamado Timoteo. Este Timoteo sabemos que fue una mano derecha para el mismo Pablo. Y Pablo en el versículo 3 dice que quiso que fuese con él. Y tomándole, entonces aquí le circuncida y sabemos que ya no era necesaria la circuncisión, sino que Timoteo era un hijo de una judía y de un padre que era griego, era con el objetivo de poder abrir las puertas a las sinagogas donde era que se iba a esparcir el evangelio en medio de varias ciudades. Aquí, queridos hermanos, nosotros vemos cómo Dios entonces comienza a llamarnos y a traernos. Y en el versículo 10 del capítulo 16 dice la palabra lo siguiente: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia. Es decir, que el escritor del libro de Hechos estaba inmiscuido en esta historia. ¿Quién es el que escribió Hechos? Lucas. Lucas fue el que lo escribió. Entonces, aquí nos da la experiencia de que tanto Timoteo y Lucas entraron a ser parte de ese equipo. ¿Usted imagina ese equipo misionero? Pablo, Silas, Lucas, Timoteo. ¡Qué equipazo! Eso debería haber sido tremendo. Dios, hermano, nos comienza a hacer útiles a medida que usted tiene más palabra de Dios, a medida que usted es tocado por la palabra de Dios, usted se vuelve sensible para estar unido al servicio del evangelio. Yo veía a estos niños, hermanos, acá, qué hermosura. Ellos se lo saben. Ponga a Cristian que le recita a usted todos los mandamientos. Éxodo 20 se lo da puntualmente. No fue para la obra. Eso es producto de lo que la bendición que tenemos. Y Dios bendiga al equipo de escuela dominical y adolescentes, como yo desde las 8:30 yo los estoy estudiando, los estoy escuchando que nuestros niños estudian la palabra. Aquí no vienen a ser entretenidos, ellos aquí estudian la palabra. Y anhelo que Dios nos permita ver eso cuando estemos enviando a un puñadito de estos, diciéndole a la iglesia, aquí vamos a formar nuestros futuros pastores que nos van a suplir a nosotros. Tienes tu llamado, vamos a ayudarte, te vamos a apoyar y te vas a formar. Qué bendición, ¿cierto? Yo lo invito a que usted nos ayude a hacer eso. ¿Cómo, hermanos? Metiéndonos, siendo siervos para Dios, siervos sensibles para el reino de los cielos. Y alguien que ama a Dios, hermano, es alguien que se deja direccionar por el Espíritu. En el versículo 6, la palabra dice que había una prohibición del Espíritu Santo para que se hablara la palabra en Asia. Dios quería que este evangelio que le dijeran a todo el mundo es por gracia, pero el Espíritu le decía, por allá no es, por allá todavía no es. Hasta que en revelación entonces ellos reciben que era necesario ir a Macedonia a predicar el evangelio y que lo anunciase. Versículo 10, donde Lucas comienza a ser parte de este llamamiento. Queridos hermanos, Dios necesita hombres y mujeres que se hacen útiles para el reino. Útiles. Porque aquí estamos hablando de la salvación de las almas. Tú
eres un siervo de Dios. Si usted has entregado tu vida al Señor Jesucristo y la palabra para ti es como fuente del mayor poder que puede haber y reposar en tu corazón, hermano, tú eres llamado a ser orientado por el Espíritu Santo y poder proclamar el Evangelio de salvación a aquellos que lo necesitan. La palabra de Dios es poderosa, que nos hace útiles, hermanos. Tú eres útil para el reino de Dios. Tercer lugar, la palabra de Dios es poderosa porque Dios la usa para tocar el corazón. En el versículo 11 del capítulo 16 dice que ellos zarparon a Troas y allí en Filipos, versículo 12, en un día de reposo, versículo 13, ellos van fuera junto al río donde solía hacerse la oración y sentados, dice, hablamos a unas mujeres que se habían reunido. Gracias a Dios porque las mujeres sí que nos llevan ventaja a muchos varones en buscar a Dios. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo le decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos, dice la palabra. Ahora, queridos hermanos, lo que yo quiero tratar de mostrarles aquí con el poder de la palabra de Dios es que es tan poderosa, es una herramienta tan grande, es como una mano de Dios que tiene la capacidad de abrir el corazón. Vean, Lidia no lo abrió. La palabra es muy clara en el versículo 14 diciéndonos, el Señor abrió el corazón. Ahora, ¿qué era lo que la iglesia necesitaba escuchar? ¿Qué fue lo que los ancianos le dijeron a Pablo, a Silas, a Bernabé, a Marcos que fueran y predicaran? ¿Cuál era? ¿El evangelio de qué? De la gracia. Y aquí que estamos viendo, la gracia operando. Queridos hermanos, aquí en este momento, en ese preciso instante, usted puede notar claramente que no fue Lidia la que se ganó el ser salva, sino que fue Dios. Dios abrió. Y esa es la gracia. Eso es lo que se llama la gracia irresistible de Dios. Que nos ve a nosotros unos pecadores, pero en su infinito amor envía la presencia del Espíritu Santo, un poder magnífico para que nuestros ojos se abran y podamos nosotros observar claramente que Cristo es nuestra necesidad y nuestra salvación. Esta mujer simplemente dispuso su corazón para oír, pero Dios le toca. Dios penetra lo profundo de cada alma, de cada corazón, para que pueda entender la gracia y nos libra de lo que quería, digamos, la religiosidad y la tradición tener. Usted se gana el favor de Dios porque usted cumple esta penitencia. Usted se gana el favor de Dios porque usted hace X o Y pacto que sabemos que no es así. Usted se gana la salvación de Dios porque usted ha cumplido los mandamientos, porque usted es bueno. No, para el hombre es imposible, mas para Dios no. Nicodemo dijo claramente, Señor, ¿cómo nazco de nuevo? Porque él le dijo, si usted no nace de nuevo, no puede entrar, no puede, no hay posibilidad alguna. Pero la gracia de Dios, hermano, nos ha abierto esta puerta. Lo que era imposible para nosotros es posible para Dios. Por eso es necesario que se fuese y se predicase, somos salvos por el Señor Jesucristo.
Solamente Él nos puede dar ese cambio. Solamente nos puede dar esa luz de gloria. Palabras que luego el mismo Pablo escribe a los corintios diciéndole lo siguiente: porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El que ve a Jesucristo puede ver la gloria de Dios. Esta mujer entonces entrega su vida. El velo es quitado porque la gracia de Dios lo permitió. Se bautiza, lleva a su familia a la conversión. Y aquí vemos una mujer que estaba en el negocio de la púrpura, que era el color de la vestimenta real. Es decir, ella era una mujer acaudalada. Pero eso no impidió. Ahorita, ¿por qué? Porque la palabra nos muestra el contraste con lo que viene. Y es el cuarto punto donde dije que quiero dedicarme un poquito más de tiempo. La palabra de Dios es poderosa, queridos hermanos, porque no puede ser encarcelada. Y ahí quiero enfatizar que era necesario que se predicase la gracia a través de unos siervos útiles para el reino, para que la manifestación de la gracia de Dios fuese en aquellos que Dios ha escogido para salvación. Pero eso no gusta al reino de las tinieblas. Esto no gusta al príncipe de maldad. Y justo ahí se viene la historia del versículo 16. Dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una mujer que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta pues, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces. El original dice que no los dejaba, que de día y de noche estaba esa mujer pegada declarando así: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. La palabra dice que ellos realmente, todo esto se movió fue porque perdieron el negocio. A Pablo y a Silas los azotan. Versículo 23 dice: y después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió ese mandato y los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Dejémoslo hasta ahí por ahora. Y aquí, ¿qué vemos, hermanos? Satanás va a querer levantarse, y el mismo corazón del hombre va a querer levantarse para que la gracia y la palabra de Dios no fluya, no camine más. Aquí vemos un espíritu de adivinación, una pitonisa, una persona que servía como un medio a un espíritu inmundo. Y esa mujer decía una verdad: sí, estos son hombres, siervos del Dios Todopoderoso, absoluto y soberano. Eso es lo que decía ella. Y usted diríamos, pero si está diciendo la verdad, entonces ¿por qué? Queridos hermanos, porque la luz no puede tener comunión con las tinieblas. Lo que esta mujer proclamaba venía de un espíritu erróneo, era una divinación. Y Dios mismo había llevado al pueblo de Dios que no consultaran brujos, que no consultaran muertos, que no hicieran esto y lo otro.
Por eso él le desagradaba, porque eso no era de Dios. Dios no necesita que las tinieblas le ayuden. Y tenemos que ser nosotros de un mismo celo de Pablo. No, yo creo en el Señor Jesucristo, pero ay, es que este amuleto que me dio mi abuela con mercurio y yo no sé, un resto de cosas por allá. Hermanos, eso no es de Dios. Eso es maldición. Y el enemigo va a querer y va a procurar, hermanos, enredarnos. Es más, el mismo Pablo le dice a Timoteo que vivieron esta experiencia: en los postreros días vendrán engañadores que enseñarán doctrinas de demonios, haciendo lo que Dios prohíbe. Muchos dirán: Señor, en tu nombre dijimos cosas tremendas, poderosas, milagros. ¿Y qué dice el Señor? No os conocí, porque lo hicieron con el espíritu incorrecto. Incorrecto. Satanás va a querer, hermanos, contaminar lo que es de Dios. Ahora que estamos en un cúmulo de tiempos donde se dio la profecía de un lugar al otro, los apostolados, tantas cosas, hermanos, hay que tener cuidado realmente de qué espíritu se está hablando. Para que no entremos, hermanos, en una contaminación. Para que lo que es santo no se salpique de lo que es inmundo. Dice, no necesitamos. Dios mismo, la palabra de Dios es poderoso. Que el cristiano que se dice ser cristiano y todavía anda en las tinieblas, pues es difícil que uno diga realmente este hombre se convirtió. Yo oro a Dios, pero a mi marido mejor le hago ese trabajito. No hay que dejar porque de pronto tal cosa. Hermano, eso es maldición para su esposo, para su casa. Pero hay otro enemigo de la palabra y es la codicia. La codicia del hombre. A estos hombres no le importó ver a esta mujer en libertad. Para ellos era un producto. ¿Cuánta gente no ama más al dinero que al mismo Cristo? Cuando ellos perdieron el fruto de su ganancia, se pusieron mal. El amor al dinero es madre de todos los males. El dinero se vuelve una idolatría que no importa la salvación. Yo quiero más. Estamos en una época donde la gente quiere abrazar más lo que tiene y es más feliz más por lo que tiene que la misma presencia y salvación de Dios en sus propios corazones. Estos hombres entonces se unen a un plan diabólico que estaba ahí. ¿Y qué hacen? Vamos a encerrarlos. Vamos a encerrarlos. Vamos a desanimarlos. Vamos a tenerlos callados. Vamos a meterlos allá a lo más fondo, al fondo más profundo de esta cárcel. Y es lo que el enemigo va a querer con usted. Querer encerrarlo, tenerlo usted allá guardado bien al fondo, con el objetivo, queridos hermanos, que usted no pueda vivenciar en la gracia de Dios, que usted no pueda navegar en la gracia absoluta de la obra de Jesucristo en su propia vida. Pero hermanos, eso no es suficiente para un cristiano que está enamorado de Cristo. Nada nos podrá separar del amor de Dios, está escrito. ¿Qué hicieron estos hombres entonces de Dios? Versículo 25.
aunque el carcelero lo llevó a lo más adentro, aunque lo amarró a los pies para que no se escapara, nada puede separarte del amor de Dios. El versículo 25 dice así: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Está alguno angustiado? Ore. ¿Está alguno gozoso? Cante alabanza. Si el enemigo ha querido encerrarte, si te ha atrapado, ¿cuál es la solución? Oración y adoración. Oración y adoración. La oración basada en Cristo. Todo lo que pidáis en mi nombre os será hecho, lo prometió Él. Pero la palabra claramente también nos dice: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces la oración, ¿cuál es la oración eficaz? La oración que es la voluntad de Cristo. Cuando usted ora en Cristo, cuando tú te sometes a Cristo, cuando tú proclamas la voluntad de Cristo, cosas poderosas suceden. Pero ¿qué pasa cuando una persona está siendo atacada? Lo que menos quiere es orar. Lo que menos quiere es estar con Dios. Lo que menos quiere es asistir a la congregación. Esa persona entonces está perdiendo una batalla en la cual Cristo le ha dicho: yo te he entregado tremendo poder sobre tu vida, mi palabra. No queremos hacerlo. No, somos perezosos espiritualmente. El enemigo quería callar a estos hombres. El enemigo quería que esos hombres no hiciesen la obra para la cual Dios le había dicho. ¿Cuál era? En Cristo Jesús somos salvos. En Cristo Jesús hay perdón de pecados, hermanos. Por lo cual, tú y yo debemos ser persistentes en la oración. Tú y yo debemos ser personas que seamos de fe, que creamos en Cristo. Vean, hermanos, muchas veces a nosotros nos han predicado que la fe nuestra poderosa, no, es la fe en Jesucristo, es en Él. Cuando yo tengo la fe en Él, hermano, las cosas suceden, pero es en Él. Es en Él. Mismo Pedro escribe en su carta pastoral diciendo lo siguiente. Primera de Pedro 4, versículo 12-13, dice así: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. ¿Estás pasando por una prueba? Dígale que está al lado: ¿está pasando usted por una prueba? Dígale: no se sorprenda. No se sorprenda. Como si alguna cosa extraña, dígale, como si algo extraño le estuviese aconteciendo. Dígale: sino gozaos, por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocéis con alegría. ¿Qué le está diciendo? Goces en esto, que va a haber gloria, que va a haber alegría, que va a haber respuesta de Dios. Respuesta de Dios. ¿Usted imagina en medio de esa cárcel esos hombres latigados, sus pies amarrados, todo más o menos era algo así de esta distancia para que les diera calambres y les doliera, y eran ellos atados así, y usted lacerado? Imagine usted aquí cortado, ¿con qué se iba usted a apoyar? Era una tortura. Pero ahí ellos oraron a Dios, gozaron en Dios, alabaron a Dios. Hermanos, tú y yo debemos aprender a creer a Dios, aprender a confiar en Dios. Habacuc dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya
frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Hermano, alaba a Dios. Que la cosa está madura, más difícil, más oscura, alaba a Dios. Ora a Dios, que tú no sabes qué es lo que Dios está preparando. Vean, hermanos, la palabra de Dios es poderosa, grandemente poderosa. ¿Qué sucedió? Dios aquí entonces se mueve, hermanos. Se mueve el Señor. Y en el versículo 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de ¿quiénes? De todos. De todos se soltaron. De todos se soltaron. Hermanos, esto es tremendísimo. Cuando el enemigo quiera hacerle usted daño, adore y alabe. Ore a Dios. Que Dios acude, rompe cadenas, abre puertas. Y de esta bendición de estos hombres, otros recibieron. ¿Por qué? Porque Dios ama a sus siervos, cuida a sus siervos. Los presos escuchaban lo que ellos predicaban y oraban. Y donde Dios es honrado, hermano, déjeme decirle, su palabra poderosa se manifiesta. Porque es la voluntad de Él. ¿Me quieren encerrar? Pues los sacudo. ¿Me quieren callar? Pues los voy a hacer gemir la tierra. ¿Me quieren poner puertas y cadenas para que no salga? Pues se las abro. Dios anteriormente ya había sacado de la cárcel a Pedro. Dios mueve sus ángeles para que la palabra corra, porque escrito está que ella no volverá vacía, sino cumplirá el propósito del cual Dios la ha enviado. Si usted cree en la palabra de Dios, usted va a confiar: Padre, cumplirá el propósito por el cual tú la has enviado. Glorificar, Señor, mi vida en Cristo Jesús. A Él la gloria y la honra. Yo creo, Padre, tu palabra. Tú me lo has amado. Tú me has predicado. Tú me dices: persista en lo que me has dado. Pero si tú y yo no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿con qué vamos a luchar? ¿Con puro raciocinio de hombre? No, es con el poder de Dios. Porque le voy a decir un principio, queridos hermanos. Cuando el enemigo ataca la palabra se libera con mayor poder. Cuando el enemigo ataca a un hombre, una mujer de Dios lleno de la palabra vuelve y se libera con mayor poder. Jeremías capítulo 20, el sacerdote Pasur, hijo de Immer, que era el encargado de la casa de Jehová, cuando Jeremías profetizó,
lo azotó y lo mandó a encerrar. Lo metió y luego lo mandó a sacar al otro día. ¿Y qué le dijo Jeremías a Pasur? Le dijo lo siguiente: Jehová no ha llamado tu nombre Pasur, sino Magor Misabit, que significa terror por todas partes. Anteriormente está diciendo, pueblo, conviértase, arrepiéntase. Ahorita le está diciendo, usted por encerrarme, ahora usted, su nombre es terror por todas partes. Y le dijo, ¿y qué va a suceder contigo? Por querer encerrar la palabra, vas a ir cautivo, tú y los tuyos, y morirás cautivo en Babilonia. Y la palabra se cumplió. Siempre que el enemigo encierra a un hombre de Dios, la palabra va a venir con mayor poder. Porque es la palabra de Dios. No es nuestra idea ni nuestro pensamiento, es la palabra de Dios. Cuando quisieron quemar el rollo y lo hizo el rey, el rollo en Jeremías vuelve ampliado. Dios añadió más palabra, porque cielo y tierra pasarán, mas las palabras de Dios no pasarán. Y cuando Dios determina sacudir, hermanos, para que la palabra vuelva, fluya, la palabra se libere para cumplir su propósito, viene la salvación. La palabra nos dice que se despertó el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido, porque el pago de un carcelero era que cumpliría entonces la condena de los que se habían escapado. Por lo cual lo mejor era él suicidarse en su pensamiento romano. Mas Pablo, versículo 28, clamó diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles, le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? ¿Qué debo hacer para ser salvos? Y él le dijo, entonces, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y dice la palabra que les lavó las heridas, que se bautizó en el versículo 33 y que se regocijó. Queridos hermanos, cuando la palabra sigue fluyendo, cuando tú y yo creemos en la palabra poderosa de Dios, hace lo que menos pensamos. El carcelero terminó siendo hermano. Y Pablo no se dejó llenar de rencor, sino que le predicó. ¿Y qué dijo? ¿Qué predicó? Le hablaron, versículo 32, la palabra del Señor, la palabra de Dios. Cree en lo que Cristo ha hecho. ¿Y qué hizo Cristo? Murió en una cruz del Calvario. ¿Para qué? Para librarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna. Cree en la obra del Señor Jesucristo en tu vida, hermanos. Y eso es lo que tú y yo debemos predicar a otros. Cree en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Para el mundo la cruz es locura, pero para nosotros poder de Dios para salvación. Poder de Dios, queridos hermanos. Y no nos cansemos. Porque habrá gente que necesitará
de usted para afirmarse en las palabras de vida eterna. Herskini, eso fue escrito en 1680 a 1754. Este hombre vive y dice así, con respecto a creer en Cristo: significa conocer a Dios en concordancia con la revelación de Él mismo. Es decir, no, yo creo en Dios porque Dios es bueno. No, es a través de la palabra. Por eso ellos le enseñaron la palabra para que tuviera una fe con raíz. Que Él nos ha sido dada a través de Cristo en los evangelios. Sin el fundamento de la palabra, ninguna fe o creencia es auténtica, decía este hombre hace más de 400 años. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, la palabra de Dios es poderosa para vida eterna, para aclararnos el pensamiento, para hacernos siervos útiles, para que su gracia nos cobije, pero ante todo, para que nunca sea detenida. Vuelvo y repito, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. ¿Cómo está, queridos hermanos, su fe? ¿Cómo está usted creyendo en el Evangelio? ¿Es usted un hombre, una mujer de oración y de adoración? Es un hombre y una mujer que expresan a Dios agradecimiento porque hay dos maneras de vivir esta experiencia, Pablo y Silas. O se quedaban allí en la cárcel diciendo: ay de nosotros, ¿por qué me mandó el Espíritu aquí? ¿Por qué no me envió a otro lugar? Si he hecho lo bueno de Dios, ¿por qué se levantaron esos personajes? ¿Para qué se me cruzó ese bruja? No, Señor, esto no es. Si fuera de Dios, nada pasaba. Pero ellos entendieron que lo que estaban haciendo iba tan bien, y al reino de las tinieblas se levantó a truncar el camino de Dios. Vean, hermanos, y yo lo invito hoy. Yo sé que hay personas que están pasando por procesos y pruebas muy duras, y yo no puedo ponerme en los zapatos de cada uno. Usted, hermano, es el que lo está viviendo. Vean, esta palabra, cuando estaba enfermo, que no pude predicar hace 8 días, estaba medio delirando, pero yo era consciente de lo que hacía, pero en unas cosas no. Mi esposa me decía: pero es que tú estabas hablando que el agua viva, que le colocaran el agua viva acá, y yo no me acuerdo de eso por la fiebre que tenía. Pero en la prueba de enfermedad que estaba viviendo, me acordaba, hermanos, de que cantaban himnos. Y comencé a cantar el himno. Y llegué a la frase cuando decía: cuando Dios me llame a su presencia. Comenzó mi esposa a llorar. Pensaba que yo ya me estaba despidiendo. Dije: ¿qué está haciendo? Porque ella nunca me había visto tan enfermo en los años que llevamos juntos. Pero yo me acordaba ya de mi enfermedad que tenía que adorar a Dios. Y yo lo adoraba.
Hermanos, adore, ore, adore y ore. Que los cimientos se mueven, que la cárcel se abre, que el cepo se rompe y que la gloria de Dios sigue fluyendo. Adore, ore cada vez más. Esos cimientos se están volviendo más blandos. Adore, ore, créale a Dios, crea en la palabra de Dios, crea en Jesucristo, crea que la palabra de Dios es poderosa, que nada va a poderla detener, nada la va a poder encerrar, cumplirá el propósito por el cual Dios la ha enviado. Hermanos, persiste tú en lo que has aprendido. Los niños no lo enseñaron. Persiste en la palabra de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso fuiste hecho, para ser una mujer tremenda de Dios y un varón de Dios tremendo en su hogar, con sus hijos, con su esposa, con su trabajo, llevando la gloria de Dios en sus hombros, diciendo: yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la grandeza de mi Rey, yo creo en la salvación de Él, yo creo en el perdón de los pecados, yo creo en su gracia, yo creo en su benevolencia, yo creo que Él es el que me ayuda, que pudre todo yugo. Yo creo, aunque no lo vea ahora, lo creo y me gozo en Él, porque Él no me dejará ni me abandonará. Por siempre sea exaltado su nombre. Amén. Vamos a orar entonces. Vamos a preparar el corazón, por favor. Dios, yo quiero que tú habites mi corazón como tu templo. Me abro, Señor, de tu presencia. More en mí, purifícame, que soy para ti, para ti. Y lléname de ti. Muéstrame de ti. Al resplandecer tu luz, tú eres mi vida, Señor, y lléname de ti. Muéstrame de ti, que tú has resplandecer tu luz. Tú eres mi vida, Señor. Queridos hermanos, en esta mañana vamos a acercarnos delante de Dios, ahí en su corazón. Si alguno quiere pasar aquí adelante, decirte: Señor, es decir, hoy estamos en plena libertad, hermanos, como usted lo anhele. Pero quiere decirle a usted: Señor, quiero agradecer tu palabra. Tu palabra es poderosa, dile: Señor, yo te ruego, Padre, ayúdame a aferrarme día a día más, Señor, a tu palabra. Hoy, dile, hoy he conocido a través de tu palabra, Señor, que tu palabra no puede ser encerrada, dile, no puede ser encerrado lo que Dios
tiene para mi vida, para mi salvación. No puede ser encerrada la palabra que Dios tiene para que seamos salvos, para que mi familia pueda beber de la salvación de Cristo. Dile: hoy, Padre, hoy busco tu palabra. Y dile: Señor, hoy me presento delante de ti y trae, Señor, a mi corazón revelación. Si ha habido en mi vida, Padre, en mi corazón, Padre precioso, una palabra contraria. Si he participado en brujería, en hechicería, en agorería, Señor, para buscar un favor de Dios, dile: te pido perdón, porque eso es basura. Eso es basura y eso es pecado, Señor. Te pido perdón. Dile: Señor, yo ruego por la sangre de Cristo sobre mi vida, porque su sangre me lava de todo pecado. Dile: Señor, te pido perdón cuando, Padre, me he prestado a un corazón, Señor, codicioso, cuando he buscado lo mío, cuando he buscado el bienestar personal, Padre, por encima de la verdad de Dios. Dile: Señor, te pido perdón, porque eso lo que busca es que se encarcele la palabra, que la palabra no me habla, que la palabra, Señor, está encadenada, pero no está escrito eso para mí, no está escrito para los hijos de Dios, no está escrito. Ya era la tercera vez, Padre, que tú abrías cárceles, que tú sacabas a Pedro, que tú sacabas también, Señor, a Pablo, porque la palabra de Dios es verdadera. Decláralo. Dile: yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en el poder de la palabra de Él, porque son sus palabras, es su consejo, es la verdad, es como un trueno, es como una voz que desgaja, es una voz que hace temblar los montes. Esta es la palabra de Dios verdadera. Por eso nos gozaremos y nos alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Aún no lo veo, pero me alegro, porque mi Dios es bueno, Él es santo, Él es poderoso, Él es magnífico, Él es mi Dios redentor, Él es mi hacedor. Él tomará mi vida y no la abandonará, Él no me dejará. Él será, Padre, el poderoso, como el orfebre que arma la vasija. Me hará su vasija, me hará vasija para honra, por amor a su nombre. Yo confío, dile, en la palabra de Él, de mi Rey, de mi Señor. Confío en sus promesas, confío en su benevolencia, confío en ti, Señor. Oh, Padre precioso. Y dile: Señor, al que está pasando por batalla, Señor, dale, Señor, oración y gozo. Dale oración y gozo poderosamente, un gozo a través del Espíritu Santo, Padre. Oh, Señor, gracias. Gracias te damos, Señor bendito. Gracias te damos a ti. Y hoy pasaron solo damas, Padre, que así como hubo bendición en el corazón de Lidia, yo te ruego, Padre, bendice los corazones de estas mujeres, Padre, con la llenura de la salvación de Dios, con el toque de la gracia, donde no pueden ser robados, Señor. Oh, Señor, te ruego que pongas sobre ellas, Señor, esa gracia que solamente puede venir por ti, Padre. No hay nada que nosotros merezcamos, Padre, pero pedimos, Señor, esa gracia sobre tus hijos, esa gracia que nos atrae, esa gracia que nos permite que no nos matemos a nosotros mismos, Señor, ni tomemos espada contra nosotros. La gracia que nos dice: detente, detente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Padre, yo pido por la sanidad y la salvación de cada alma. Yo pido, Padre, por la llenura de tu presencia, de tu Santo Espíritu, Señor. Llena, Padre, la vida de nosotros.
Llénanos con el Espíritu Santo de Dios, Señor. Llénanos con el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones para entender, Señor, tu santa voluntad. Oh, Padre precioso, llénanos, Padre, con la sabiduría y entendimiento del reino de los cielos, con las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Llénanos, Padre, llénanos de ti cada vez más, Padre, porque andaremos en la verdad, proclamaremos la verdad, porque no nos enredaremos en los asuntos de este mundo, sino hemos sido llamados, Padre, para proclamar el evangelio de la salvación, Padre. Oh, Señor, te alabamos y te exaltamos, te bendecimos y te glorificamos en Cristo Jesús. Y vamos a decirle: lléname de ti, Señor. De ti. Lléname de tu palabra. Muéstrame de ti. Haz resplandecer tu luz. Tú eres mi vida, Señor, y lléname de ti. Muéstrame de ti. Haz resplandecer tu luz. Tú eres mi vida, Señor. Vamos a despedirnos, hermanos, diciendo lo siguiente: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Hermanos, la palabra de Dios es poderosa. Es poderosa. Y el que está al lado, la palabra de Dios, hermano, es poderosa. Dale un abracito. Dios les bendiga grandemente. Señor, llévanos con bien a nuestras casas, que muchas puertas